¿Sabías que un ambiente inclusivo en la primera infancia puede cambiar el futuro de una niña o un niño? Hoy descubriremos cómo hacer de la educación un espacio donde nadie se quede por fuera. Siempre va a haber un entorno diverso en educación. ¿Cuál es la diferencia entre participación, inclusión e integración? Bienvenidos a tercera temporada. Escúchanos. Soy Paola Villabón y les doy la bienvenida a la tercera temporada de IO2 Talk. Hoy tenemos un capítulo muy especial y hablaremos sobre la educación inclusiva en la primera infancia. Hoy nos acompaña Carolina Franco, ella es coordinadora del Jardín Infantil IO2 Salitre. Es un jardín donde confluyen niñas y niños de diferentes orígenes, capacidades y contextos. Además, algunas de las maestras y maestros que participan en el jardín están especializándose en temas de inclusión, incluso una es máster en inclusión especial. Bienvenida, Carolina. Gracias, Pau, por la invitación y muy contenta de que se generen estos espacios para la primera infancia. Gracias, Caro. También nos acompañan Ángela Peláez y Diana Rubiano. Ellas son cofundadoras de la Fundación Asombro, quienes trabajan con maestros y educadores de los niños y niñas de primera infancia que se enfrentan a los desafíos que se presentan en la implementación de una educación inclusiva de calidad en las instituciones de educación inicial. Bienvenidas, un gusto tenerlas nuevamente en YouTube. Gracias, Pau, por la invitación. Estamos felices de compartir y conversar un rato con ustedes alrededor de este tema tan valioso que es la educación inclusiva en primera infancia. Igualmente, gracias, Pau, gracias a YouTube por volver a casa y por estar presentes en lo que estamos haciendo con Asombro. Me gustaría hacer un pequeño paréntesis acá para contarles un poco por qué les damos nuevamente la bienvenida, y es que Ángela Peláez y Diana Rubiano fueron parte de IO2 durante mucho tiempo, estuvieron en la experiencia educativa de IO2, un gusto volver a tenerlas acá. Gracias, muchas gracias. Para empezar, me gustaría hablar entonces de qué es la inclusión en la primera infancia. Diana y Ángela, por favor. Bueno, Paola, yo pienso que la inclusión es necesario verla desde la educación inclusiva si hablamos también de primera infancia. No es solamente garantizar el acceso a que los niños lleguen a las aulas, sino que hay que reconocer esos niños que llegan a las aulas con su diversidad de características, contextos, lugares de donde vienen, para de esa manera entender cómo se pueden relacionar y cómo yo los puedo acompañar. Entonces, de esa manera podemos decir, educación inclusiva es en la primera infancia cuando nosotros reconocemos que todos los niños que están allí son diferentes. Y en el jardín infantil IO2 Salitre, Caro, si nos puedes contar de pronto un momento en que la inclusión realmente haya marcado la diferencia en la vida de una niña o de un niño. Pau, pues contarte un momento específico, no, porque confluyen muchos momentos en el centro en los que los procesos inclusivos han sido muy positivos para el centro en general y para los niños. Los momentos en los que están en las experiencias, los momentos en los que se alimentan, los momentos en los que socializan, digamos que todo eso hace que se fortalezcan esas habilidades sociales en niños y niñas. Al inicio hablábamos, cuando te estábamos presentando, decíamos que este jardín infantil era especial porque digamos que tú tienes niñas y niños de diferentes capacidades, orígenes, digamos que hay una riqueza en el ambiente con la pluralidad. Entonces me gustaría saber también cómo se están preparando el equipo, los maestros para atender a las niñas y a los niños en este entorno. Listo, Pa, pues desde la apertura del centro estamos muy enfocados a la atención integral para la primera infancia, a reconocer la diversidad de todos los niños y niñas. Entonces, digamos que desde la apertura se abrió con ese objetivo y con ese propósito. En IO2 el maestro es un maestro que investiga, un maestro que quiere saber siempre más. Y en ese orden de ideas abrimos, claro, la puerta a todos los niños y también a los nuevos aprendizajes. Entonces se genera como esa necesidad en el equipo, y hablo del equipo, hablo de la casera, de la mano amiga, de las maestras, de los administrativos, de saber más y de saber cómo puedo apoyar. Ese mismo interés se genera en las familias, en los niños. ¿Qué hago? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? ¿Cómo puedo aprender más? ¿Cómo puedo brindar mejores cosas a los niños y a las niñas? Y se despierta en el equipo ese interés por hacerlo, por aprenderlo. Por eso lo mencionabas antes, hay maestras que llegaron acá y después de su llegada dijeron, quiero empezar a estudiar, quiero hacer mi maestría en educación inclusiva, quiero aprender lengua de señas, y me motiva a ser más integral en mi labor.
Es un tema también de responsabilidad y de sentir desde mi hacer y mi ser cómo impacto la vida de los demás y cómo intento, digamos que, como bien lo decía Diana, no solo brindarle un acceso a la educación a las niñas y los niños, sino de entonces crear un entorno que también sea diverso y sea rico para todos los niños y las niñas. Entendiendo esa necesidad que como maestros tenemos siempre de seguirnos formando y de seguir creciendo, pues llega asombro y llega para impactarnos y para apoyar el proceso, porque no se trata de hacerlo, se trata de hacerlo bien, que pasa en muchas instituciones que abrimos un jardín y somos inclusivos, pero bueno, ¿y qué hay inclusivo aquí? Entonces llega asombro, una cantidad de estrategias y de cosas muy lindas que nos viene apoyando y nutriendo en nuestra práctica. Bueno, y entonces ahora sí, cuéntenos Diana y Ángela, ¿qué hace Asombro? Asombro, siempre decimos con Diana que Asombro es un sueño de maestros, para maestros. Asombro nace como una posibilidad de acompañar a los maestros y a los educadores a reconocerse primeramente ellos como sujetos con particularidades, con diferencias, que hacen parte de un contexto donde, aunque todos sean maestros, todos son diferentes. Y esos maestros que son diferentes entran a acompañar niños que son diferentes. Pero muchas veces los maestros no saben cómo hacerlo. Y entonces viene la frustración, y entonces viene el estrés, y entonces viene la demanda administrativa que tiene cualquier jardín, y esto entra en un colapso. Y los menos beneficiados pues son los niños. ¿Por qué? Porque la maestra tiene que atender un montón de cosas y además si tiene unos niños con unas particularidades, específicamente en el marco de discapacidad, de alertas en el desarrollo, de particularidades emocionales, no saben cómo manejarlo. Y ahí estamos nosotros porque acompañamos a las maestras, a los maestros y a los educadores a entender esa perspectiva y eso hace que las niñas y los niños sean impactados de manera positiva en su desarrollo. Sí, Ángela, y es importante que sepan también que Asombro trabaja como desde tres miradas, desde el ser, desde el conocer y desde el hacer, lo que hacen los maestros y las maestras en las aulas. Entonces, nosotros nos enfocamos en el adulto, porque si el adulto no se conoce, si el adulto no aprende y si el adulto no lo lleva a la práctica, pues para llegar a los niños y las niñas va a ser muy difícil en el reconocimiento de sus particularidades. Entonces, Asombro se especializa y es experto en acompañar a maestros y maestras a lograr la educación inclusiva. Es increíble el trabajo que están desarrollando, pues que desarrollan ustedes como fundación y el que están desarrollando de la mano de IoT Salitre, el acompañamiento que están realizando también. Desde su experiencia, me gustaría entonces preguntarles como qué prácticas son clave para garantizar que los espacios educativos sean realmente inclusivos para los niños y las niñas. Mira, lo primero que nosotros creemos y que es muy, muy importante y lo hicimos con Caro apenas llegamos al centro y es reconocer quiénes son los maestros, las maestras y los educadores que hay en el centro. Muchas veces en la institución nos ocupamos de los niños, de caracterizar los niños, de quiénes son los niños, de cómo vienen los niños, de cuáles son sus familias, pero nunca nos preguntamos por las maestras. Y resulta que hay maestras, hemos encontrado en nuestro caminar en la educación, que ellas también tienen unas particularidades que necesitan ser comprendidas, pero nadie les pregunta porque ellas son adultas, entonces no necesitan como nadie saber qué pasa, pero hemos encontrado maestras que necesitan mayor explicación de un proceso o maestras que necesitan ser más escuchadas, más atendidos y eso hace parte del marco de la inclusión. Entonces cuando tú dices, ¿qué práctica? La primera que nosotros decimos es reconoce a tus maestros, maestras que están en tu centro educativo. ¿Quiénes son? ¿Cómo piensan? ¿Cómo aprenden? ¿Cuál es tu estilo de aprendizaje? Eso es de las pocas cosas que las instituciones se preguntan. Dan una información para todos de la misma forma y resulta que entendieron la mitad. ¿Por qué? Porque no sé mis maestros cómo están entendiendo el mensaje que yo estoy dando. Entonces, la primera práctica que diríamos es reconoce a tus maestros y sus particularidades. Claro, es muy valioso porque en IoT nosotros hablamos entonces también de reconocer, pues principalmente está el niño y la niña, pero también hablamos de la familia, de la comunidad, de la casera, entonces también de la mano amiga, de todas estas personas que hacen parte y forman parte
pues digamos que del entorno que comparte con el niño o con la niña. Caro, nos gustaría entonces hablar un poco de esas vivencias, esas experiencias que se dan en el jardín. ¿Nos podrías contar de pronto de alguna experiencia o historia, suceso, donde los niños y las niñas hayan generado aprendizajes importantes en su desarrollo que no habrían sido posibles en un entorno homogéneo? Siempre va a haber un entorno diverso en educación. El tema está en que como maestros podamos reconocer ese entorno diverso y podamos atender a esas necesidades. En el centro siempre se ha tenido como ese reconocimiento de la diversidad que al inicio impacta un poco, porque lo diferente y lo desconocido tiende a generarme reto a mí. No entiendo, no conozco, no sé por qué se desplaza diferente, no sé por qué le hablo y no me escucha, no sé por qué le muestro y no me mira. Sí, ese tipo de cosas suceden. Pero la interacción de los niños es tan natural y desde un apoyo del maestro que media y que guía ese proceso, pues es muy valioso ver cómo se pueden ayudar, cómo ya pasamos de te espero, ya no es la maestra la que espera a todos los niños, sino son ellos quienes se esperan, quienes se regresan por el otro, quienes se devuelven, quienes falta él, falta aquel, yo quiero, yo trabajo con ella. Eso que se genera a nivel social, esa competencia social, yo creo que lo es todo, porque de ahí se desprende una cantidad más adelante de habilidades sociales que necesitamos muchos de los adultos que se generan de forma natural en la primera infancia. Apoyarse, ayudarse, acompañarse de forma muy genuina y muy como desde una motivación muy intrínseca. Claro, es impactante, digamos que, pues cuando uno habla de inclusión y lo decía al inicio, nosotros también, digamos que tenemos pues muchas personas el concepto de inclusión es que todos puedan hacer lo mismo, no sin importar las condiciones o ver cómo está el espacio, todos pueden acceder, todos pueden hacerlo. Pero digamos que lograr ese punto al que nos habla Caro y es, digamos que desde la primera infancia se cultiva esto y se enseña esto para que entendamos la diversidad como algo que está intrínseco en todas partes, solo que no somos como conscientes. Y como bien lo decía Caro, desde los adultos también necesitamos desarrollar muchas habilidades que por eso son, digamos que, muy importantes realizarlo desde la primera infancia, como se ha hablado, para llegar a un punto en el que ya entre los mismos niños y niñas lo que hacen es que ya comprenden, entonces yo me voy a hacer con él, o de pronto un día lo vi cuando vine a hacer unas grabaciones aquí en Ayotu Salitre, y era un niño que tiene un implante para escuchar, un audífono, y se le cayó. Y sus amigos vinieron entonces y se lo pusieron porque ya comprenden también, pues digamos que cómo funciona el entorno y cómo funciona la vida en general. Y fíjate que los niños, su aprendizaje es muy natural y no les cuesta. Para ellos somos diferentes y esto es claro. Le cuesta más al adulto, le cuesta más al padre de familia, que dice como, uy, pero ¿cómo así? No, nos podemos atrasar, se pueden atrasar nuestros niños, eh, no sé, el mío hablaba y va a dejar de hablar. Sí, ese tipo de preguntas se dan más en el adulto que tiene como unos preconceptos, unos presaberes, unas ideas que no tienen los niños. Sí, los niños para ellos, si tú haces en un aula muy diversa la pregunta, qué hay raro aquí? Ellos dirían, nada, todos somos, o sea, esto es normal, todos somos diferentes, no hay una anormalidad en el proceso. Es el adulto el que es un poco más reacio a comprender la diferencia, pues obvio, por todo lo que hay en nuestra cabeza y en nuestra historia, ¿no? De acuerdo. Ángela y Diana, también me gustaría entonces hablar con ustedes de qué historias desde Asombro podrían compartir que nos ayuden a entender cómo la inclusión y la educación beneficia tanto a las niñas, a los niños y a los educadores en los entornos diversos. Bueno, digamos que dentro de lo que venimos trabajando con Asombro nos hemos encontrado desarrollando laboratorios, talleres
con diversidad de maestros que tienen un pensamiento homogéneo, como tú lo decías, en donde hemos tenido que romper paradigmas, ¿cierto? De que el maestro no entienda que la educación inclusiva solamente son los niños que tienen alguna discapacidad, sino que realmente están en un marco de educación donde está la diversidad, tanto el que come solo vegetales o que es vegano, o tanto el que le gusta el pollo, ¿sí? Ese tipo de cosas hace que nosotros como Asombro venimos construyendo historias, entendiendo cómo cada adulto comprende la educación inclusiva. Entonces, una de ellas ha sido cómo trabajar en entornos rurales, por ejemplo, y en entornos urbanos. Hay unas concepciones muy diferentes de comunidad, de familia, de quién es ese niño y quién es esa niña, quién es el maestro en el entorno rural. Eso es el maestro, o sea, es como la autoridad máxima. En los entornos urbanos ya empezó a cambiar esa concepción. Entonces, ese tipo de cosas hace que Asombro haya entrado con una apuesta experiencial para que ese maestro, esa maestra, primero rompa el paradigma para después entender qué pasa con el niño que entra en crisis si tiene, por ejemplo, un diagnóstico de autismo. Cuando empezamos a entrar y a abordar conceptos claves que tú decías ahorita, el concepto de inclusión, el concepto de participación, el concepto de integración, y dijeron, bueno, sí. Y al final terminamos teniendo, ¿cuántos niños? No sé, como 15 o 16 niños, no solamente con discapacidad, sino algunos con alertas, con particularidades que era importante abordar desde el marco de la educación inclusiva. Entonces, poder acompañar a los maestros y a las maestras a ir entendiendo poco a poco sus construcciones, a romper los paradigmas, a volver a repensar las cosas, pues es lo que hace que vayamos avanzando en esta apuesta de posicionar la educación inclusiva como un marco de derecho de las niñas y los niños y de los maestros y las maestras. Pau, es que yo siento que este primer momento es la base, es muy potente la intervención con los maestros en primera medida, porque yo no puedo transformar la realidad de un niño cuando ni siquiera tengo clara la mía ni la de mi compañera. O sea, mi dupla, juntas vamos a transformar una realidad, pero no tenemos ni idea ni de tu realidad, ni de la mía, ni de, ante la pregunta de ¿a qué le tienes miedo? ¿Tú qué no soportas? ¿Tú qué? Ven, no sé, espérame, déjame pensarlo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros no nos conocemos claramente y no nos reconocemos diversos nosotros mismos, y cuando nosotros mismos decimos, no, pues yo soy igual a todas las maestras. No, mira, eres bien diversa, bien diferente en muchas cosas. Entonces, empezamos nosotros a reconocernos como equipo diverso. Si nosotros no nos reconocemos dentro de ese marco de la diversidad, no podemos brindar a niños y niñas una educación de calidad en el marco de los procesos inclusivos. Y lo que decía Angie es cierto. Inicialmente solamente estaban clasificados los niños que tenían algún tipo de discapacidad muy notoria, ¿sí? Decíamos, no, sí, son 5, son 4, con los que hay que enfocar toda la energía. Pero luego decíamos, no, ven, no son 5, acá hay una alerta, acá hay una situación particular en casa, acá hay una cultura distinta, acá hay una forma de alimentarse diferente, y resulta que todo lo que nosotros proyectábamos debía ser aún más diverso, porque debía atender a formas de comer, a formas de comportarse, a formas de desplazarse, a formas de relacionarse, a formas de ver el mundo distintas. Entonces ahí toda la proyección y toda la idea que tenemos nosotros como institución educativa pues se amplía en una gama muy grande. Digamos que hablando de como toda esta preparación, porque pues yo lo veo así, como una preparación que ha realizado el centro y que han realizado ustedes un trabajo también con los maestros y maestras que acompañan los niños y las niñas, me gustaría hablar un poco entonces de, digamos que Caro ahorita nos decía, pues cómo voy a transformar esta realidad si no conozco ni la de mi compañera, ni la mía, no la entiendo, o bueno, no la trabajo. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Cómo ha sido este proceso con los maestros y las maestras? Se han desarrollado, ¿cómo se hace para que el maestro y la maestra entiendan primero su realidad, su entorno, sus características, las de sus compañeros, y ya luego llevarlas como tal al aula con los niños y las niñas? Nosotros tenemos, digamos,
Asombro ha estructurado una estrategia que se llama Junto a Asombro. Y en esa estrategia tiene 3 pilares que Diani lo mencionaba ahorita, y es el ser del maestro, el conocer del maestro y el hacer del maestro. Cuando nosotros hablamos del ser del maestro, nos interesa esto que estaba diciendo Caro. Entonces, cuando nosotros llegamos a una institución, nos interesa saber la persona de Paola, la persona de Carolina, quién es, qué le gusta, qué lo aturde, qué no le gusta, ¿cierto? ¿Qué le da miedo? ¿Cómo es su contexto? Porque todo eso va a influir en lo que pasa en el aula con las niñas y los niños. Lo segundo es fortalecer su conocimiento. Los maestros y las maestras necesitan saber qué es educación inclusiva. Ejemplo, lo que te mencionaba ahorita es cuál es la diferencia entre participación, inclusión, integración. A veces la gente usa estos conceptos de manera, ¿no? Como todo es igual y no es igual. Pero solamente necesitamos entender conceptualmente qué significa cada uno para decir, yo sí estoy haciendo, son procesos de integración y no de inclusión. Pero solo necesito primero saber qué significan esos conceptos para poder evaluarlos en mi práctica, ¿no? Y lo tercero, pues es el hacer. ¿Cómo bajas lo que tú eres y cómo bajas lo que empiezas a entender en tu realidad con las niñas y los niños? Entonces hablábamos con las maestras que el aula habla de ellas, ¿verdad? De lo que a mí me gusta. Hay maestras y hay aulas que son sumamente impecables, porque para la maestra es importantísimo el aseo y el orden. Para otras no. Para otras lo más espectacular es que tenga color, que tenga música, que tenga flores, y eso es ella. Pero entonces lo que acompañamos es que cada una desde su propia identidad empieza a ser parte de llevar y materializar la educación inclusiva a su aula sin perder la esencia de lo que es ella y llevando a la práctica lo que ha entendido de los procesos que ha construido en el proceso. Valga la redundancia. Ahí quisiera decir algo más. Con relación a lo que están, digamos que diciendo Caro y Angie, es importante siempre en el conocer, por ejemplo, no tener miedo a conocer, porque muchas veces nos enfrentamos a conceptos, ¿cierto? A teorías que nos alejan un poco de lo que queremos hacer con los niños y las niñas. Entonces, sí es importante conocerlo, aprenderlo, que un otro te lo enseñe, porque hay muchas cosas que en la formación no nos dicen, sino que lo aprendemos a lo largo de la vida, pero que si nos enfrentamos a entender, por ejemplo, en este caso, si hay culturas diversas en el espacio, en el aula, bueno, si hay una cultura que venga de la costa o que venga del interior del país, pues necesito entender y conocerlo. Sin embargo, eso no me puede alejar de ese niño y esa niña porque puede pasar. Es que tú eres así, entonces me distancio un poco porque es muy difícil para mí como maestro o maestra entender lo que a ti te gusta. Entonces, esas habilidades y conocimientos que deben desarrollar los maestros se forman una vez tú lo interiorizas, lo conoces, lo aprendes y ya cuando lo llevas a la práctica entiendes que cuando lo experimentas ya lo lograste, pero eso no pasa de hoy a mañana, eso es un proceso. La formación del maestro tiene que estar acompañada siempre. Entonces, Junto a Asombro ha hecho esto en Ayoto el Salitre. No solamente trae procesos de formación, sino que acompaña, dialoga, visita, reconoce los niños, las familias, sabemos quiénes están aquí, nos metemos al ADN de la institución para entender quiénes son también desde sus orígenes. Entonces, es importante entender que todas las maestras y maestros son agentes de cambio. ¿Por qué? Porque si yo no soy capaz de transformar mi pensamiento, mi ser y mi hacer y mi conocer, pues no voy a lograr transformar esos procesos, esas particularidades que tienen los niños y las niñas y las familias y la comunidad educativa donde estoy interactuando cotidianamente. Hay algo muy importante que acabas de mencionar cuando hablamos de educación inclusiva y digamos que ahorita estábamos hablando un poco del rol de los educadores, de las niñas y los niños, de los que hacen parte del centro educativo, pero también es válido mencionar el tema de las familias, ¿no?
cómo las familias acompañan estos procesos. Si bien decía Caro hace un rato, los adultos tenemos como esos temores que marcan, digamos, y que hacen como que esas diferencias pues no se conviertan en algo que puede enriquecer el entorno, sino que más bien lo alejan. Me gustaría entonces preguntarles de pronto, como por ejemplo a Caro, ¿qué mensaje les darías a las familias para que acompañen este proceso y fomenten la inclusión en casa y en la comunidad, en sus entornos? No, antes de contestarte esa pregunta, quiero contarte que en Salitre inicialmente fue complejo. Fue muy complejo abordar el tema de la educación inclusiva, de la diversidad. Para las familias lo fue, y hoy lo hablábamos con Angie y con Dianita, y es, no nos enseñaron eso, no nos enseñaron a entendernos diferente. De hecho, nos enseñaron a sentarnos uno detrás de otro, mirar el tablero, el maestro, un saber absoluto, unos aparte, otros aparte, niñas a un lado, niños al otro. Es decir, venimos de una historia que nos ha enseñado a organizarnos y a clasificarnos de acuerdo a nuestras características, ¿sí? Entonces llegar y encontrar que, ven, acá hay una cantidad de características diferentes que confluyen en un aula, da temor, dio mucho temor a las familias, pero también hubo una disposición. Pienso que el acercamiento a las familias y el contarles lo que estábamos viviendo, el hacer un acercamiento uno a uno y contarles los procesos que estaba pasando, como tú, como padre de familia de otro niño, eres importante para los procesos de otro niño que no es tu hijo, ¿sí? Como tú haces parte de este ejercicio de comunidad, cómo te necesitamos tanto a ti. Eso hizo que las familias se comprometieran y dijeran, sí, nosotros podemos también, ¿sí? Entonces, ellos mismos generaban estrategias. Tengo una idea, traje esta idea para X niño, para esta niña. Yo vi en el parque cuando estuvimos que pasó esto y a mí se me ocurre hacer esto, se me ocurre hacer aquello. Empiezan a participar y no es lo mismo cuando tú estás mirando un partido de fútbol a cuando tú lo estás jugando. ¿Sí? Cuando tú estás dentro, tú ya haces parte de la comunidad y esto se vuelve un compromiso colectivo. Todos somos parte de la comunidad y todos estamos comprometidos con hacerlo mejor. Yo tengo familias que me han dicho, yo cuando voy a abrir un curso de lengua de señas, queremos todos aprender lengua de señas, ¿sí? Entonces hay un interés ya en las familias que nace de ellos y de lo que observan y de la necesidad que tienen de ayudar también de alguna forma. Es muy valioso porque precisamente, y en este podcast hemos hablado mucho de cómo esa diversidad enriquece el ambiente, enriquece los entornos y ya nos damos cuenta que no solamente, aunque nuestros centros son las niñas y los niños, estamos hablando de que se están convirtiendo en agente de cambio los educadores, las familias, las personas que pues digamos que confluyen en el centro. Es muy bonito ver cómo la diversidad fomenta este tipo de acciones. Pues digamos que para Ángela y Diana me gustaría hablar un poco también de este mensaje, como a las familias, pero más enfocado a cómo sensibilizar a la sociedad para que vea la diversidad como una fortaleza y no como una barrera, precisamente como lo estábamos hablando. Bueno, yo digamos que más yo que asombro, ha generado o ha entendido que el entorno educativo aporta a la sociedad. Si esto pasa en la comunidad educativa, si esto pasa en el centro, por ejemplo, en el jardín infantil, donde las familias pueden expresar el temor y yo los puedo acompañar, seguramente esa familia y ese entorno va a empezar a hacer el voz a voz hacia afuera y lo va a extender a la comunidad. Entonces, ¿cómo se hace? Entendiendo que los jardines donde están los niños y las niñas necesitan trabajar en comunidad para que se extrapole luego hacia afuera de los muros del jardín y ahí a contribuir a la sociedad. Porque si lo hacemos al contrario, ha sido difícil. Sí, tenemos toda una política de derechos, tenemos todas unas convenciones que hablan sobre los derechos de los niños y las niñas, pero ha sido difícil esas transformaciones. ¿Por qué? Porque la transformación siempre va a venir de adentro hacia afuera. Entonces creemos en eso. Y el modelo educativo, tú lo sabe, desde que lo ha vivido, lo ha hecho en diferentes entornos, territorios, ha entendido que si trabaja de manera mancomunada en cada una de las comunidades, hacia afuera
van a empezar a suceder cosas. Seguramente en el entorno circundante de Jardín Ayotu El Salitre pasan cosas. Las personas que viven aquí o habitan este lugar se dan cuenta que hay procesos diferentes, que hay, digamos, momentos que se viven diferentes por lo que se ponen los paneles afuera, ese tipo de cosas. Entonces, sensibilizar parte del uno a uno, ¿cierto? Pero también parte del trabajo colectivo o lo que se construya como comunidad al interior de los jardines. Mira lo que pasa, por ejemplo, con Ayotu Salitre, creo que lo hablábamos con Caro en algún momento, y es, en Ayotu Salitre no hay un aviso que diga atendemos niños en el marco de educación inclusiva, no lo hay, pero empiezan a llegar las familias. En este centro está el hijo de tal y lo han recibido y han recibido su familia y han hecho esto y han hecho lo otro. Entonces, en la medida en que los maestros empiezan a comunicarse, maestros, maestras, educadores, con las familias frente a los procesos que pasan con los niños, esas familias se llevan eso que están viviendo para contarlo a otros en otro punto, y esos otros van a decir en voz a otros, no, yo conozco un jardín que hace esto y esto con los niños, que invita a los niños y las niñas a hacer procesos diferentes, que abrazan, porque hay muchos jardines infantiles, aún hoy en Colombia, habiendo leyes, habiendo políticas, viene con un diagnóstico, no, pero tiene que venir con un apoyo, si no, no te lo podemos recibir. Eso ya hace que ese jardín cierre las puertas a una transformación de esta mirada. Mientras que Ayotu Salitre está haciendo la diferencia. ¿Por qué? Porque por el contrario está abriendo la posibilidad, pero además está cambiando el paradigma. Porque no es solamente los niños con discapacidad o con una particularidad notable, es acompañarlos a decir, hay otras particularidades, todos somos particulares, y por ende empezamos a hacer como un efecto onda, ¿no? Donde una persona empieza a hablar y otras empiezan a hablar y otras empiezan a hablar, y entonces ya es el centro el que generó lo que Diana decía, y es un efecto de amplitud frente al concepto de lo que es la inclusión o la diversidad. Pero ¿quién movilizó esto? El centro, con sus maestros, con sus maestras, con lo que hace con los niños y las niñas, con lo que hace con la práctica, con lo que muestran, con lo que sucede en el centro. O sea, hace poco tuvieron una reunión con uno de los papás que tiene este centro, que es un papá sordo, donde los otros papás ven, interactúan, se conectan y dicen, wow, qué nota que esto pase. Porque eso hace una movilización total, porque esos papás se fueron con una imagen diferente y ese papá se sintió parte de este lugar donde está su hija. Eso ya hace una transformación en esta comunidad educativa y en la comunidad que rodea a cada uno de los papás de los niños y niñas de este centro. Bueno, relacionándolo un poco con lo que decía Angie, quiero hacer una invitación pues extensiva a las familias de niños y niñas a llegar al centro con la tranquilidad de que sus niños son bienvenidos acá. Nosotros recibimos muchas llamadas, muchos mensajes de, ven, es que yo tengo un niño, pero es que él tiene un problema, pero es que lo que pasa, pero es que él no camina, pero es que él no habla. Y muchas veces se siente ese temor de las familias en, ¿será que sí me lo van a recibir? ¿Será que no? No hay un saber absoluto realmente en ningún maestro que diga que se las sabe todas, realmente no. Siempre estamos aprendiendo, siempre estamos averiguando, siempre estamos investigando, siempre queremos conocer más, pero nos estamos preparando para atender de forma diversa, de forma integral a niños y niñas. Entonces, pues, Salitre es un centro para eso, para atender a todos los niños, para apoyar los procesos de todos los niños y en sí de todas las familias, de todas las culturas. Como te decía, no tenemos el saber de todo, hay cosas que como decía Dianita tenemos que aprender, pero en ese proceso estamos y encaminados a apoyar a los niños y las niñas. Bueno, ha sido un capítulo muy inspirador, me han dejado sin palabras, aunque no lo crean. Sí, literal, me quedé como una explosión de mucho conocimiento, de sentir conexión con lo que hacen, de repensar, digamos que, cómo veo yo las diferencias, cómo veo el entorno, cómo se enriquece.
Les agradezco, Caro, Ángel, Dianita, gracias por compartirnos sus experiencias, sus aprendizajes, porque hoy nos mostraron que la educación inclusiva no solo transforma el aprendizaje, sino que transforma vidas. Agradecerles por estar aquí en este capítulo de IO2 Talk. Gracias. Gracias, Pau, y que sean muchos más. Gracias. Y ahora me gustaría preguntarles qué pueden hacer hoy para hacer su entorno más inclusivo. Comparte este capítulo y sigamos construyendo una primera infancia libre y feliz.